Hola, bienvenidos a otro episodio más de Visiones Compartidas. Estamos haciendo el ciclo Mirada de Científico y este es nuestro último programa. En este último programa, después de haber hablado durante todas estas emisiones acerca de algunos aspectos que le interesan a la ciencia, como la crisis de la energía, nuestras posibilidades en nanotecnología, vamos a hablar de otro problema que tiene ya no la sociedad y que le resolverá la ciencia, sino la propia ciencia, y es la falta de matrícula, la falta de estudiantes interesados en hacer carreras de ciencia en los distintos lugares que las ofrecen. Este puede ser un problema para un país en desarrollo, y para hablar de este problema está hoy como invitado aquí en Mirada de Científico, el doctor Manuel Gil Antón. Él es profesor del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y además es un experto en educación. Y vamos a hablar de este tema que vamos a formular en forma de pregunta, y es: ¿será cierto que los estudiantes odian las ciencias? Acompáñenos en este programa. Estamos aquí en Visiones Compartidas en el ciclo Mirada de Científico. Y para echar esta mirada el día de hoy de nuestro quinto y último programa de este ciclo, tenemos aquí con nosotros a Manuel Gil. Manuel, bienvenido. Muchas gracias, ¿qué tal? Pues es un problema muy complicado. Cada vez, las ciencias nunca han sido populares entre los estudiantes, eso de toda la vida, pero parece que cada vez menos. ¿Tú qué opinas? ¿Es así? ¿Los estudiantes odian las ciencias? Quizás podríamos decir que no tanto es que las odien, sino que ni siquiera las ven en el horizonte de un posible proyecto de vida. O sea, ojalá las odiaran, porque eso querría decir que las conocen, pero no Sí, siquiera. acuérdate de la canción de Ódiame por piedad, yo te lo pido, Exacto. ¿verdad? Ódiame sin... Odio vale más que indiferencia. Porque el dolor duele menos que el olvido. Entonces, a mí me preocupa más el hecho que los muchachos no vean a la ciencia, a las carreras científicas como proyecto de vida. Y encuentro, como alguien que ha estudiado estas cuestiones de sociología de educación, tres razones. Una es sorprendente. Aún en este año de 2010, el 70% de los muchachos que entran a la universidad en México, a cualquier universidad, son la primera generación de su familia que llega a la educación superior. Es decir, de Adán y Eva, si se es católico, o de Cromañón o Neandertal acá, son los primeros que, como yo, por ejemplo, fui el primer Gil y el primer Antón que llegué a la universidad. Entonces, digamos, antropológicamente, la mirada que tiene una familia que logra colocar a un muchacho o a una muchacha en la educación superior tiene que ser médico, ingeniero, abogado, contador, para que quiere nos sacar saque. el mayor jugo, Claro. digamos, quiere que luzca, que se Claro. vea, que sean las carreras que más suenan. Claro, y además que rindan económicamente. Entonces, un primer factor que quisiera señalar y poner a consideración tuya y de nuestro auditorio es que, digamos, las familias esperan que el que llega a la universidad estudie algo que le dé prestigio, que puedan en el barrio decir: mi hijo es abogado, contador, administrador, doctor. Digo, claro, no doctor como ahora los doctores en Sí. ciencias, sino médico. Médico. Entonces, cuando yo me puedo imaginar la escena de un muchacho que dice: quiero ser físico, o como me pasó a mí, quiero ser filósofo, ¿no? ¿Qué te dijo tu papá No, cuando le dijiste quiero ser mi papá, filósofo? cuando dijo, Manolo va a ir a la universidad, dijo, ya me puedo morir en paz. Y cuando le dije que quería estudiar filosofía, casi se muere. ¿No? Y no en paz. Claro, porque era el primero que llegaba. ¿Y cómo se le ocurre a este
chaval, en vez de ser el ingeniero o el abogado que nos iba a sacar adelante. Entonces, yo diría, el primer factor es un factor cultural de percepción. La mayoría de las personas que están llegando a la universidad no ven como proyecto de vida a la ciencia porque están empujadas por una idea de que estudiar en la universidad es para una profesión que sea, digamos, no lucrativa en términos, digamos, negativos, sino que permita mejorar la calidad de vida. Claro, y por el lado de la ciencia no se ve. Me parece que un segundo factor es que a lo largo de todo el proceso educativo, si hay algo que se malenseña, es todo lo que tiene que ver con ciencia. Completamente de acuerdo, sí. Digo, los resultados de PISA, de Enlace, de Scale, de cualquier tipo de evaluación que se haya hecho en México, nos muestran que si el 70% de los muchachos de 15 años no sabe leer y escribir con suficiencia, ni comprende una lectura, y en matemáticas, digamos, una regla de 3 le parece casi física cuántica, entonces la idea de estudiar ciencia, que de por sí ya es bajita, yo diría como que se desvanece. ¿Por qué? Porque eludimos donde haya matemáticas, eludimos donde tratamos de pasar física o química copiando, a ver qué hacemos. Sí, eso es clásico, ¿no? Ay, yo era malísimo en matemáticas, yo era malísimo en física, qué bueno que ya se acabó la prepa porque nunca más. Claro. Ahora, eso, ¿por qué será que se enseñan tan mal? Mira, yo soy también profesor y siendo físico supongo que enseño la física de cierta manera, quizá con más cariño. ¿Será falta de cariño de quienes las enseñan? ¿Será falta de conocerla bien? ¿Será que ellos mismos las odian, estas materias? ¿Tú qué crees? Bueno, me parece que la mejor evidencia que tenemos en mi campo es que la preparación de los profesores para enseñar, ni siquiera para enseñar, para crear ambientes de aprendizaje en que estos conocimientos se valoren, está muy deteriorada. O sea, si el concurso de oposición para ser profesor es un examen de opción múltiple, ya con eso, o sea, eso lo dice todo. Eso lo dice todo, ¿no? O sea, vamos a ver si usted es buen profesor. De estas 4 bolitas llene una. No, por favor, ¿no? Entonces yo creo que hay una pésima preparación de los profesores y también somos una cultura en general que no aprecia el conocimiento científico. ¿Por qué? Porque, y esta sería la tercera razón, porque el conocimiento científico no es, como en otras partes del mundo, un factor de desarrollo para el país, para la economía y para el progreso y el bienestar. Si pensamos en México, Sergio, ¿qué empresa está ávida de físicos? ¿Qué empresa está ávida de matemáticos? Bueno, claro, los actuarios por ahí se cuelan, algunos químicos están en los laboratorios, pero el quantum de conocimiento, es decir, la cantidad necesaria para el desarrollo, digamos, del país en términos industriales, desarrollo tecnológico, etcétera, es muy chiquita. Entonces, en el mejor de los casos, el que estudia ciencia tiene como campo de desarrollo ser académico. Y para acabar de molar, los académicos, como no tenemos un plan de pensiones, nos pensamos retirar a los 120 años, si es posible. Es una buena edad, sí. Entonces, está tapado el campo académico y no hay un requerimiento. Entonces, si juntamos las 3 cosas, tenemos una perspectiva social que no ve en la ciencia proyecto de vida, porque la desconoce, un terror derivado de una mala formación en los campos básicos de la ciencia, que serían una buena construcción lógico-matemática de ordenar el mundo, y luego un país que no estima como prestigioso el trabajo científico. El clásico refrán de mi abuelo. Venga. El que sabe hace, el que no sabe enseña. Ah, sí, ese lo decía incluso un matemático famoso, Hardy, que cuando escribió un libro decía, eso es, enseñar es para mentes de... En este caso yo lo cambiaría, ¿no? El que sabe tiene una profesión. El que no sabe, pues se dedica a esas cosas de pensar.
Claro. Sí. ¿Cuántas veces no hemos oído, ¿no? Las profesiones serias y los científicos, ¿no? Sí. Yo he oído eso. Yo creo que por ahí encontraría una pista. En todo esto, como yo considero que lo que hago yo también es científico en el sentido de que es un conocimiento riguroso, la evidencia que tenemos, las entrevistas que hemos hecho, los cuestionarios, los estudios, hacen ver que conforme no eres pionero en la educación, sino heredero porque tus padres o tus abuelos ya lo fueron, el espectro de alternativas se abre e incluyes la ciencia, la música, la gastronomía. Pero si eres pionero, o sea, si eres el primero, a veces no de la casa, sino del pueblo, que llega a la UNAM, a la UAM o a la Universidad de Guanajuato, decir que quieres ser físico o que quieres estudiar biología... Es como matar a tu abuelita. Pues. Vamos, no cabe, causa tensión y no se busca, no se entiende que eso es un proyecto de vida. Es lamentable porque entonces la ciencia en México no se convierte en algo que entusiasme. A mí me preocupa mucho que la ciencia sea algo aterrador. Sí. Y eso lo dice tu pregunta. ¿Será que los muchachos odian a la ciencia? Me parece que no les alcanza su espectro ni para odiar. Y eso es terrible porque además, yo creo que tiene que ver lo que tú dices de que no se aprecia la ciencia, viene desde los niveles más altos. Este no es un país donde se considere a los niveles más altos de la toma de decisiones que la ciencia influye. Y también es muy posible que las mismas autoridades tampoco perciban a la ciencia en su radar. Lo hemos visto en casos como cuando, no sé, se le manda un video de luces extrañas en el cielo, en lugar de mandarse al Instituto de Astronomía, se le manda a un charlatán de la televisión, lo cual demuestra que las autoridades ni siquiera tampoco tienen registrado en su radar a la ciencia. ¿Y esto por qué? Y quizás, Sergio, es un problema que es agudo en México, pero también es mundial. Hoy lo que rinde es lo que los sociólogos llamamos la acción instrumental, saber hacer. La ciencia tiene un enorme componente de saber pensar. Y hoy, saber pensar no es valioso. No, hay que hacer cosas que se vean rápido, ¿no? Sí. Hay que... Es decir, la caída en la matrícula, sobre todo de la ciencia básica, que es la base de cualquier desarrollo tecnológico, y lo sabemos bien los que hemos estudiado tantito sobre historia de la ciencia, tiene otro ingrediente fuerte que está cerrando facultades en países, incluso países desarrollados. Inglaterra, que inventa la revolución industrial, empieza tecnológicamente y luego piensa en ella, está cerrando departamentos de ciencias. Y uno puede pensar que estamos en un mundo en que lo que se estima es que lo que tú sabes se aplique. Entonces, que sirva para... Si un señor hace geometría y genera un gran avance en el terreno geométrico, que es un enriquecimiento para la cultura humana, ¿qué importa? Sí, si nadie va a ganar dinero con eso, ¿Eso para qué sirve? Simplificarle la vida con aparatos. ¿Eso para qué sirve? Luego ocurre, como le pasó a Einstein, que las nuevas geometrías cuadraron con sus teorías. Pero eso ocurrió sin programarlo, sin pensarlo. A mí lo que me asusta, y sería un cuarto elemento, es que de parte de la economía, del mundo político, etcétera, el estímulo a la ciencia como una actitud crítica que cuestiona, y creo que eso es fundamentalmente lo que propone la ciencia, una comunidad de escépticos profesionales, no está siendo bien vista. No, incluso en nuestro país. Somos una comunidad, los científicos, somos una comunidad que cada vez escribe más y cada vez lee menos. Porque si no escribes, no estás en el SNI. Es decir, tiempo para pensar, tiempo para discutir, tiempo para pensar estas cosas, creo que no lo hemos logrado generar. Y creo que ese es un excelente tema para abordarlo en el siguiente bloque, Manuel Gil. Estamos con Manuel Gil hablando de la educación y la crisis de la educación en ciencia en México, aquí en Visiones Compartidas en el ciclo Mirada de Científico. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos. Múltiples retos intelectuales se vislumbran en el horizonte científico de este siglo. Estamos ante el advenimiento de tendencias de la ciencia que exploran nuevas alternativas y enfoques novedosos y creativos.
Algunos retos dependen de las conceptualizaciones teóricas que están surgiendo en los diversos campos de la ciencia, y en especial de las transdisciplinas convergentes como la biología molecular, fruto de la química, las ciencias biomédicas, la física. La necesidad humana de búsqueda y cierto grado de insatisfacción ante los modelos conceptuales de la ciencia crea el reto de diversificar nuevas vías teóricas y metodológicas, así como de estimular las interacciones entre ciencia y filosofía. Y para que los países subdesarrollados sean competitivos en el marco de la globalización, es urgente que asuman el reto de impulsar la ciencia para el desarrollo económico y social, tal como lo han hecho las naciones industrializadas. Seguimos en Visiones Compartidas. Este es el ciclo Mirada de Científico, presentado por la Dirección General de Televisión Educativa y la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Estamos hablando de educación en ciencia en México, también estamos hablando de educación en ciencia en el mundo. Y Manuel Gil, hace un momento antes de salir del aire, tú mencionaste algo que me parece muy interesante, y es que un científico y la comunidad de científicos lo que son escépticos profesionales, una comunidad de gente que se dedica a dudar de las cosas. Esta es una imagen de la ciencia que rara vez vemos ni en la televisión. Desde luego en la escuela es rarísimo que nos enseñen que la ciencia es eso. La ciencia siempre es un acervo de conocimientos como las leyes de Newton que hay que aprenderse de memoria y que por ahí nos cuentan que sirven para hacer cosas. Pero en realidad para los científicos la ciencia no es esto. La ciencia es una actitud, ¿no?, que consiste en eso. ¿En qué consiste exactamente? En los estudios que conozco y en los que he participado, se pueden distinguir dos cosas. Y yo lo he aprendido mucho con los colegas que hacen, como tú, divulgación de la ciencia, y que me parece fundamental. Una cosa es periodismo científico y otra cosa es divulgación de la ciencia. Se lo pregunté un día, entre otros, a Juanjo Ribaud, cuya memoria quiero traer a cuento, ¿no? Un extraordinario divulgador y excelente persona. Y me dijo, a ver, Gallego, porque me trataba como él era matemático y yo sociólogo, pues hombre, siempre los matemáticos son más. Los matemáticos son más, ni modo. Ni modo, ¿no? Además, con toda razón, yo me quedé en el binomio cuadrado perfecto y no pasé de ahí. Pero Juanjo, con muy buena disposición, me dijo, mira, periodismo científico es cuando tú informas algún avance científico. Divulgar la ciencia es divulgar la actitud científica. De acuerdo. Y entonces, a mí me hizo pensar mucho eso, y entonces creo que no solamente tenemos un problema cuando baja la matrícula de estudiantes que se asocian como proyecto de vida al desarrollo de la ciencia, sino cuando, en general, la sociedad no aprecia el valor fundamental de la ciencia. El valor fundamental de la ciencia, visto desde el punto de vista sociológico, cultural, no son sus aportes prácticos, sino es la construcción de un sistema inmunológico en la sociedad, que cuando llega el bicho de la superstición, cuando llega el bicho, digamos, de lo que vivimos hace unos meses, de las críticas desde la Iglesia, por ejemplo, a las uniones de personas del mismo sexo y hasta el insulto, etcétera, puede decir, perdóneme, señor, usted está hablando desde el dogma, desde el punto de vista científico, es decir, crítico, que reflexiona y que tiene que buscar evidencia para sostener sus dichos. Usted está calumniando. No hay evidencia al respecto de que los chiquitos que viven adoptados por una pareja del mismo sexo, por dar un caso, estén peor o mejor que los que están con una pareja heterosexual. Es solo un ejemplo. Un país en el cual no hay desarrollo científico, impulso por las vocaciones científicas, respeto de las autoridades educativas por la ciencia y de las autoridades gubernamentales ni de la economía, lo que está haciendo es
cercenar lo que la ciencia, creo, la ciencia moderna fundó, y es atreverse a dudar, atreverse a preguntar. Ahora, ¿será que como cultura no apreciamos a la gente que nos dice, que duda que pone en duda nuestros conocimientos y nuestras creencias? ¿Será que no nos gusta que nos digan, bueno, ¿estás seguro de eso? Que es lo que hace la ciencia todo el tiempo, ¿no? Yo no veo en las autoridades de ningún tipo, ni religiosas ni políticas, una voluntad de dejarse criticar. Y la ciencia es lo que hace principalmente. ¿Será que Claro. no nos gusta? No, no nos gusta. Tenemos una cultura autoritaria. Cuando cambió el régimen, en el sentido de que hubo otras personas, otro partido en la Casa de Gobierno, en Los Pinos, pensamos que cambiaba todo. Y hay un día en que hay que aceptar todos que teníamos un priista dentro. Y el priista dentro es un señor autoritario que lo que menos soporta es la crítica. Claro. Porque la crítica lo que hace es decir, tu percepción de que eres Dios no se sostiene. Y porque además la crítica, y esto es algo muy bonito, la ciencia es uno de tantos, pero uno de los caminos privilegiados para construir ciudadanos. Elabora sobre eso porque me parece Sí. un tema muy interesante. Es fantástico. Una persona que ha estado en contacto con la ciencia, en ese sentido, la divulgación de la ciencia le ha permitido entender que la ciencia es una actividad en la cual, no es la única, pero es una actividad que tiene como regla, por ejemplo, dudar. Y que siguiendo a Octavio Paz o siguiendo las Descartes, dice, aprender a dudar es aprender a pensar. ¿Será que la Tierra está al centro o es el Sol y tienes es decir, el que se atrevió a pensar que no salía el Sol y se metía, sino que nosotros estábamos girando? Bueno, es verdaderamente fantástico. ¿Por qué? Porque así como propuso una revolución en términos de lo que ocurría con el movimiento aparente del Sol, el que critica y dice, bueno, ¿y por qué nosotros vamos a aceptar este tipo, por ejemplo, de diputados? Claro. ¿O Sí, por qué? Porque el señor diputado lo diga, tiene que ser. Exactamente. O porque es decir, el autoritarismo es parte de nuestra forma de ver el mundo y entonces hay que pelear con nosotros mismos porque tampoco nos gusta que nos critiquen. Una comunidad que tiene espacio para la crítica genera espacio para la ciudadanía, porque el ciudadano se sabe con capacidad de pensar, Claro. además de con capacidad de tener derechos y obligaciones. Pero la reivindicación del derecho es un acto reflexivo, no es, sino es una concesión de la autoridad. O sea, yo tengo derecho a expresarme, a mí no me están dando chance de expresarme. Y para eso tuve que pensar en que tengo tú tenías ese derecho, claro, ¿no? y me hace ciudadano en la medida en la cual lo reivindico y lo defiendo. Entonces, no solo es muy mala noticia la caída, insisto, de la matrícula en ciencia, sino que es mala noticia que en el mundo en general nos esté ganando la lógica del cálculo medios-fines para lograr cosas y que estemos, digamos, perdiendo espacio en la dimensión de la consideración crítica del mundo, de la consideración analítica, de la consideración que duda al respecto, por ejemplo, de que solo haya un camino para el desarrollo, Por ejemplo. ¿no? Que nos ha llevado a tener en el país a 19 millones de pobres, en pobreza extrema, y a la mitad de la población en pobreza. La ciencia, bien entendida no como una actividad específica, una disciplina, sino una actitud científica, generaría, si estuviese más extendida, una crítica fundada en términos de señores. Llevamos 25 años con este proceso y lo que se ha producido es desarrollo escasísimo y una generación de pobreza muy grande, ¿no? Entonces, la actitud científica genera personas exigentes. Esto a ningún sistema de dominación le conviene. Y para terminar, Manuel Gil, en los 2 minutos que nos quedan, entonces habría que cambiar la forma de enseñar ciencia, ¿no? Dejémonos de enseñar de memoria las leyes de Newton. Quizá haya que enfatizar otras cosas a la hora de enseñar la ciencia desde a los niños más pequeños. Sí. Yo tengo una sugerencia. Sí, yo tengo una sugerencia porque
cuando yo traté de aprender lo que era la ciencia, lo que tuve fue una pregunta y me pregunté si yo me tiraba del tercer piso donde vivía sobre una puerta y faltando 1 metro para llegar al suelo brincaba, no me mataba porque caía de 1 metro. Sí, lo vimos en un programa de La Pantera Rosa, claro. Lo pregunté en la escuela y la ovación de idiota, cállate, fue unánime. Claro, el grito de ¡ay, tonto, Manuel! Yo diría, mi sugerencia es, enseñar la ciencia es enseñar a preguntar, no enseñar respuestas. Correcto, ya que no hay pregunta tonta. Y además que esa pregunta podía haber despertado una vocación científica en vez de haberme pedido que me callara y que no volviera a tener imaginación. Pues ahí está una sugerencia. Si usted que nos está viendo es profesor de ciencia, aquí tiene una sugerencia de un experto en educación en ciencia que me parece además sumamente atinada. Con esto, Manuel Gil, terminamos este programa dedicado a la educación en ciencia. Gracias a ti por haber venido. Y terminamos el ciclo Mirada de Científico de Visiones Compartidas. Y muchas gracias por habernos acompañado en estos programas en los que hablamos de la crisis energética, de la nanotecnología y nuestras posibilidades en nanotecnología, acerca de la ciencia de la complejidad, también de la educación, en la que estuvimos hablando no solo de qué nos aporta la ciencia, sino de cómo piensan los científicos, cómo trabajan los científicos y cómo ven personalmente el mundo. Este programa estuvo presentado por la Dirección General de Televisión Educativa, por la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Fue el ciclo Mirada de Científico, aquí en Visiones Compartidas. Muchas gracias por haber estado con nosotros.